Todo estaba en silencio, pero el silencio no significaba paz. Era el silencio antes de la caída, el tipo de silencio que precede a la tormenta. Un mundo en movimiento, distraído, ocupado, inconsciente. Mientras tanto, en los bastidores invisibles de la existencia, una guerra antigua seguía ardiendo sin cesar. Muertes repentinas, virus que surgen como sombras, catástrofes que estallan sin previo aviso, personas que desaparecen, sueños que se derrumban. ¿Es solo casualidad? ¿Coincidencia? ¿O hay algo mayor detrás de todo esto? El cielo sigue azul, pero no todo cielo azul representa seguridad. Porque hay un campo de batalla que los ojos no pueden ver, y en ese campo tú estás presente, lo quieras o no. La guerra es invisible, pero sus consecuencias son visibles y brutales. Entonces, la pregunta que ahora resuena es simple pero aterradora. ¿Estás realmente seguro o solo distraído? ¿Cuántos viven como si nada ocurriera, pero ya están en el epicentro de un colapso espiritual? El mundo clama por protección, por refugio, por sanidad, por respuestas. Pero la verdad es que no hay protección fuera del lugar correcto. Existe un escondite, un refugio real, no hecho por manos humanas, no basado en promesas vacías ni en frases motivacionales, sino fundado en el propio nombre del Altísimo. La mayoría corre, pocos se esconden. La mayoría recita, pocos habitan. Pero hoy será revelado lo que realmente protege. Hoy el velo será rasgado. El que habita al abrigo del Altísimo, ese sí, hallará descanso a la sombra del Omnipotente. ¿Estás preparado? Porque esto no será solo una lectura, será una revelación, será un llamado, será una decisión. Y una vez que escuches, nunca más podrás fingir que no sabes. Y entonces, lo que fue escrito hace miles de años, lo que sostuvo a los fieles en medio del fuego, el hambre, la guerra y la oscuridad, ahora resuena una vez más, no como un poema antiguo, sino como un escudo vivo, una espada afilada, una promesa eterna. No se trata solo de palabras, es el propio aliento del Altísimo. Y cuando el Altísimo habla, la tierra tiembla. Cuando Él declara, el infierno enmudece. He aquí el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Un escondite, una sombra, un escudo, una promesa. Pero, ¿quién habita allí? Porque esta promesa no es para quien solo oye, es para quien permanece, para quien vive bajo la sombra, y no solo la visita cuando todo se derrumba. Este salmo es un enfrentamiento, una verdad expuesta ante un mundo que corre detrás de soluciones humanas, pero ignora la única protección que realmente existe.
Observa, la promesa no es la ausencia de guerra, sino la protección en medio de ella. No es la ausencia de plagas, sino la supervivencia espiritual en medio del caos. El terror de la noche, la flecha que vuela de día, la peste que camina en la oscuridad, la mortandad que destruye al mediodía, son reales, son diarias y están aquí. Pero el Altísimo dice: tú no serás alcanzado, no porque seas fuerte, no porque seas sabio, sino porque estás escondido en Él, bajo sus alas, rodeado por su verdad, guardado por sus ángeles, y Él va más allá. No es solo protección, es intimidad, es relación. Porque me amó, yo lo libraré. No se trata solo de conocer el Salmo, sino de conocer al Dios del Salmo. No es memorizar versículos, es amar a aquel que los pronunció, y la promesa final es poderosa: le mostraré mi salvación. Ese es el clímax de la existencia. No es vivir más, es ver la salvación. No es sobrevivir a la guerra, es permanecer fiel hasta el fin. El mundo está en guerra, no una guerra de naciones, no una guerra de tanques o misiles, sino una guerra invisible, silenciosa, espiritual, y está ocurriendo ahora, dentro de corazones, dentro de hogares, dentro de mentes. Es una crisis de fe, de identidad, de esperanza. El miedo tomó el lugar de la confianza. La ansiedad ocupó el trono donde antes habitaba la paz, y la fe está siendo ahogada por el ruido del caos. Las personas buscan seguridad en muros humanos, en dinero, en estatus, en control, pero siguen vacías, porque el abrigo del Altísimo no puede ser sustituido por estrategias humanas. Mira a tu alrededor, la oscuridad ha crecido, la verdad fue relativizada, la mentira fue normalizada, y lo que era santo pasó a ser despreciado. El terror de la noche ahora tiene nombre: depresión, soledad, adicciones, miedo al mañana. La flecha que vuela de día está disfrazada: comparaciones, exigencias, injusticias, persecuciones silenciosas que hieren el alma sin dejar marcas visibles. La peste que camina en la oscuridad no es solo una enfermedad física, es un colapso espiritual, una ceguera colectiva, donde multitudes caminan, pero no saben a dónde van. Y la mortandad al mediodía está en los titulares, en la violencia urbana, en el colapso de la familia, en la banalización de la vida. Pero lo más aterrador no es la crisis en sí, es el silencio de quienes deberían brillar en medio de ella: hijos de Dios, adormecidos, conformistas, escondidos no en el Altísimo, sino detrás de excusas. Esta generación fue llamada a resistir, pero muchos se han rendido antes de que empiece la batalla. Cristianos que conocen el Salmo 91, pero viven como si fuera solo poesía bonita. Lo declaran con la boca, pero lo niegan con sus actos. Dicen que confían, pero huyen desesperados ante la aflicción. El conflicto no está solo allá afuera, está aquí dentro. Es la lucha entre la fe y el miedo, entre la luz y las tinieblas, entre vivir escondido en el Altísimo o expuesto a la vulnerabilidad del propio ego. Y Dios está observando, no como un juez frío, sino como un padre que llama de vuelta, que clama: vuelvan al escondite, yo soy su refugio. Esta crisis espiritual global es, en realidad, una alerta, un sonido de trompeta, un llamado urgente a la rendición, no a rendirse al sistema del mundo, sino a rendirse al Rey de Reyes, porque quien no se esconde en el Altísimo inevitablemente será tragado por el mundo. No hay zona neutral, no existe escondite intermedio. O estamos bajo la sombra del Omnipotente, o estamos a merced del enemigo. Por eso este tiempo exige posicionamiento, coraje, renuncia y una fe inquebrantable. El conflicto es real, pero la victoria también lo es.
Porque para los que habitan en el escondite, la crisis no es el final, es solo el escenario donde Dios se revelará con gloria. Habitar en el escondite del Altísimo no es un concepto religioso, no es una metáfora poética, es una realidad espiritual, es una posición, es un estilo de vida. No se trata de asistir a templos, ni de memorizar versículos, es algo más profundo, más íntimo, es vivir rendido, sumiso, dependiente. El escondite del Altísimo no es un lugar geográfico, es un estado del alma, un corazón que descansa incluso en medio de la tormenta. Una mente que se niega a ser moldeada por el miedo, un espíritu que confía aunque todo parezca perdido. Muchos dicen creer en Dios, pero pocos habitan en Él, porque habitar exige permanencia, exige abandono, exige santidad. Habitar es diferente de visitar. Hay quienes visitan a Dios cuando están desesperados, pero corren de vuelta al mundo apenas el problema pasa. Dios no quiere visitas. Él quiere habitación, comunión diaria, constancia, entrega. En el escondite no hay lugar para el orgullo ni para el control. Es necesario vaciarse, negarse a uno mismo y reconocer: tú eres mi refugio, sin ti no soy nada. Es en ese lugar secreto donde el miedo muere, donde la ansiedad pierde fuerza, donde el ruido del caos se vuelve lejano, porque allí la presencia del Altísimo envuelve, sana, renueva, protege. Quien habita en el escondite no necesita garantías humanas, no vive por lo que ve con los ojos, vive por fe, por convicción, por promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Diré del Señor: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. No es solo una frase bonita, es un voto de confianza. Es declarar: confío, aunque no vea, me rindo, aunque no entienda, descanso, aunque todo grite lo contrario. Pero atención, habitar en el escondite no es sinónimo de ausencia de guerra. Al contrario, es allí donde la guerra se intensifica, porque el enemigo odia a los que se esconden en Dios. Pero también es allí donde se vence. Porque la batalla no es tuya, es del Señor. En el escondite aprendes a depender, a escuchar, a obedecer, a discernir. Es allí donde Dios revela sus planes, es allí donde Él prepara a sus guerreros, es allí donde sana las heridas ocultas y fortalece las manos cansadas. El escondite del Altísimo es un refugio en medio de la tormenta, pero también es un campo de entrenamiento espiritual. Allí, Él corrige, pulsa, moldea, para que no solo sobrevivas, sino que resplandezcas. ¿Cuántos cristianos viven agotados porque intentan luchar con armas humanas, porque aún no han entendido que la fuerza viene del refugio, que la sabiduría viene de la presencia, que la autoridad espiritual nace de la intimidad? El escondite del Altísimo no es un premio para los religiosos. Es una necesidad para los sedientos. Es el lugar donde los débiles son renovados, donde los que lloran son consolados, donde los que buscan, encuentran. Habitar en Dios es la única forma de vivir en un mundo corrompido. Sin eso, el corazón se contamina, la mente se pierde, la fe se enfría. Por eso el salmista no dice, visita el escondite. Él dice, habita. Vive allí, permanece allí, construye tu vida allí. Quien habita en el Altísimo no anda en pánico, anda en paz, no vive desesperado, vive confiado, no teme al mañana, porque sabe en quién ha creído. Es en ese escondite donde lo sobrenatural ocurre, es donde la lógica se desvanece, donde nacen los milagros, donde lo imposible se vuelve normal. Pero solo experimenta eso quien decide habitar, quien rompe con el pecado, quien se aparta de la distracción, quien escoge el camino estrecho, aunque todos vayan por el ancho. Esta generación necesita urgentemente volver al escondite, no solo para escapar del mal, sino para encontrar el propósito, la dirección, la presencia
porque fuera del escondite hay confusión, hay miedo, hay destrucción, pero dentro de él hay paz, hay propósito, hay protección y sobre todo hay Dios. Hay una guerra ocurriendo en este mismo momento. No se ve con los ojos, no se escucha con los oídos, pero es real y tú estás en medio de ella. Es una batalla invisible, entre luz y tinieblas, entre verdad y engaño, entre el reino de Dios y las fuerzas del infierno. Y créelo, no existe territorio neutral. O estás con la armadura de Dios, o estás vulnerable al ataque del enemigo. El Salmo 91 revela más que protección. Denuncia la realidad de una guerra espiritual. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán. Esa promesa solo tiene sentido, porque existe un campo de batalla. Y ese campo es el mundo espiritual. Muchos ignoran esto. Viven como si todo fuera natural. Pero la palabra es clara. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Hay dardos siendo lanzados, flechas de miedo, flechas de desánimo, flechas de tentación. Pero quien habita en el escondite tiene cobertura, tiene defensa, tiene autoridad. No se trata de misticismo, sino de discernimiento. Hay lazos preparados para destruir tu fe. Hay trampas que parecen oportunidades, pero son engaños. Por eso el texto dice, Él te librará del lazo del cazador. El cazador es estratégico. Conoce los hábitos de su presa, estudia sus movimientos y prepara una trampa personalizada. El enemigo hace lo mismo. Él observa, sugiere pensamientos, provoca circunstancias, pero quien está en el escondite oye la voz de Dios y no cae en la trampa. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Fue Él quien dio origen a todo. Todo lo que se ve fue creado a partir de lo que no se ve. La victoria en el mundo visible comienza en el mundo invisible. La batalla de la mente, de las emociones, de las decisiones, se libra primero en el espíritu. Por eso el Salmo declara, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad. Terror, flecha, peste. Cada uno de estos elementos tiene raíces espirituales. El terror nocturno representa los ataques que vienen en el silencio, en la soledad, en la madrugada, cuando el miedo intenta dominar. La flecha que vuela de día son las acusaciones, las comparaciones, las voces externas que intentan sabotear tu identidad. La peste que anda en la oscuridad es el pecado disfrazado, la inmoralidad que se esconde, las mentiras sutiles. Pero el que habita en el Altísimo no teme, porque no está desprotegido. Tiene escudo, tiene coraza, tiene la palabra. Esa es el arma más poderosa. La palabra es espada, es luz, es escudo. El mundo espiritual responde a la autoridad espiritual, y la autoridad no se hereda, no se compra, se conquista en la intimidad con Dios. Por eso muchos hablan en nombre de Dios, pero no tienen poder, porque no tienen vida en el escondite, no tienen raíz, no tienen altar. Quien vive en lo secreto, vence en lo público. Quien ora en silencio, vence en voz alta. Y más aún, el Salmo afirma que Dios dará órdenes a sus ángeles para guardarte, para protegerte, para sostenerte. Los ángeles no son una leyenda, son enviados, actúan, intervienen, pero ellos obedecen a la voz del Altísimo. No están al servicio de la emoción humana, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si estás en Cristo, no estás solo. Hay ángeles a tu alrededor, hay liberaciones invisibles ocurriendo, hay guerras ganadas que ni siquiera supiste que existieron. Esa es la seguridad de los que habitan en el escondite. No solo la ausencia de ataques, sino la victoria en medio de los ataques.
no ausencia de guerra, sino certeza de victoria. El mundo espiritual no es ficción, es realidad. Y solo vence quien entiende eso, quien se posiciona, quien se reviste de la armadura, quien vive en lo secreto. La pregunta no es si la guerra existe, ya está ocurriendo. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás escondido en el Altísimo? ¿O estás expuesto al ataque? Solo hay un lugar seguro, la presencia, el escondite, la sombra del Omnipotente, la misma presencia que protege, también juzga. La sombra del Omnipotente es refugio para los que obedecen, pero es tormenta para los que se burlan. Hay un precio por habitar lejos de Dios. No es solo ausencia de paz, es exposición al caos. El Salmo 91 es promesa, pero también es advertencia. Comienza con una condición: el que habita no es para el que visita, para el que escucha de vez en cuando, para el que se acuerda de Dios solo en los momentos difíciles. Es para el que vive en lo secreto, el que elige estar, el que permanece, porque fuera del escondite hay consecuencia, y no por castigo, sino por ausencia de cobertura. La fidelidad a Dios no es solo una virtud, es una protección, es una cerca alrededor del alma, es un muro contra el engaño. La desobediencia es una brecha, es una grieta, es una puerta abierta para que el enemigo actúe. Luzbel era el más bello de los ángeles. Tenía acceso a la gloria, pero eligió el orgullo y fue arrojado del cielo. Sansón tenía unción, fuerza, llamado, pero jugó con el pecado y le arrancaron los ojos, le quitaron la fuerza y su propósito quedó dormido. Saúl fue rey, fue escogido, pero cambió la voz de Dios por la aprobación de los hombres y fue rechazado. La fidelidad es más que comportamiento, es alianza, es compromiso, es permanencia. Cuando eliges obedecer, incluso cuando es difícil, le estás diciendo al cielo: confío en tu plan. Y cuando obedeces, hay recompensa. El mismo Salmo dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No es cualquiera, es el que se aferra. El que ama, el que conoce. Conocer el nombre de Dios es más que saber decir Señor, es vivir en alianza, es invocar ese nombre con autoridad, es vivir para glorificarlo. Muchos quieren la protección, pero rechazan la obediencia. Quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. Pero Dios no es un amuleto, Él es Señor. No es siervo de nuestros deseos, es Rey sobre nuestras vidas. Por eso el texto concluye: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, con Él. No es ausencia de angustia, es presencia en medio del dolor. Eso lo cambia todo. El que es fiel no está exento de la lucha, pero está guardado por el mismo Dios. La fidelidad trae presencia, y la presencia trae liberación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es el clímax. La salvación, no solo del cuerpo, sino del alma, no solo de la muerte física, sino de la condenación eterna. La obediencia abre el camino a la salvación, la fidelidad conduce a la eternidad. La presencia es el mayor regalo, y la fidelidad es el único camino hacia ella. Hay una promesa que trasciende el tiempo, un sello que ni la muerte puede romper. Dios no solo protege en esta vida, Él garantiza la eternidad. Lo saciaré de larga vida. No se trata solo de años en la tierra, se trata de plenitud, de días llenos de su presencia, de vivir y no solo existir. Esa longevidad es espiritual, es vivir cada momento con propósito, es envejecer en la gracia, es madurar en la fe, es caminar con Él hasta el fin de los días. Pero hay más, y le mostraré mi salvación.
Esa es la mayor de todas las promesas. No es un rescate físico, ni victoria sobre enemigos terrenales. Es la visión gloriosa de la salvación eterna. Ver la salvación es ver al Mesías, es contemplar a Jesús, es vivir con Él, donde no hay más dolor, ni lágrimas, ni guerra. El escondite del Altísimo no es solo un lugar de refugio, es un camino de santidad, es una senda estrecha que conduce a la vida eterna. Por eso, el Salmo 91 no debe leerse como un amuleto. Es un llamado a la rendición, a la obediencia, a la permanencia. No se trata de buscar protección, sino de buscar la presencia. No es huir de los problemas, es caminar con el protector. Aquel que habita es aquel que eligió renunciar al mundo, que dejó los placeres pasajeros por una promesa eterna. Puede enfrentar batallas, pero no está solo. Puede ser perseguido, pero no será derrotado. Puede caer, pero será levantado. Porque hay un ejército de ángeles a su alrededor. Hay una cobertura invisible, hay una palabra liberada, y cuando esa palabra viene de Dios, ningún hombre puede impedirla, ningún enemigo puede anularla, ninguna circunstancia puede interrumpirla. La promesa del Altísimo es irrevocable, y su fidelidad es escudo. Quien habita en el escondite ya ha vencido, no por fuerza, no por mérito, sino porque está guardado en el mismo Dios. Y cuando todo parezca perdido, cuando el mundo se derrumbe, cuando el caos grite, el fiel permanecerá en pie, no porque sea fuerte, sino porque está escondido en la roca que no se mueve. El escondite del Altísimo no es visible, pero es real. Es más seguro que cualquier fortaleza, más firme que cualquier refugio humano. Allí el alma descansa, el espíritu se fortalece, la fe se renueva, y aun cuando llegue la muerte, no hay derrota, porque el que habita no muere, pasa. Pasa de la tierra a la gloria, de lo temporal a lo eterno, de la guerra a la paz. Y al atravesar los portales celestiales, el fiel oirá la voz del Salvador. Bienvenido, habitaste conmigo en vida, ahora habitarás conmigo para siempre. Esa es la victoria final. Ese es el destino de los que eligen el escondite. No fama, no riqueza, sino salvación. Y eso nadie lo puede quitar. Y ahora, el silencio del mundo da lugar a la voz eterna, la voz que resuena desde los cielos, aquella que nunca falla y nunca se retrasa. Él habitará conmigo. Esa es la voz final de la promesa. No es una metáfora, no es una poesía, es una realidad concreta, eterna, gloriosa. No hay nada más grandioso que esto: estar con Dios, habitar con el Altísimo, caminar con Él, sin separación, sin interrupciones, sin barreras. La seguridad prometida no es solo para esta vida, es para siempre, es en el cuerpo y en el alma, es aquí y en la eternidad. Por eso, no desperdicies tu fe en promesas vacías, no negocies tu salvación por comodidad pasajera. No cambies el escondite del Altísimo por los palacios ilusorios del mundo. ¿De qué sirve vivir rodeado de bienes y no tener descanso en el alma? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder lo más importante? Hoy tienes un llamado, no para vivir como todos viven, sino para habitar en otro lugar. El escondite está abierto, la invitación está hecha, pero pocos eligen entrar, porque exige renuncia, santidad, fidelidad. Pero la recompensa es incomparable. Los que confían en el Señor no serán confundidos. Los que esperan en Él no serán avergonzados. Y los que habitan verán la gloria de Dios. Verán la salvación, verán al Mesías, verán el fin del dolor y el comienzo de la vida. Y en aquel día
Ninguna lágrima habrá sido en vano, ninguna oración habrá sido ignorada, ninguna renuncia habrá sido olvidada, porque el Señor conoce a los que son suyos. Él guarda, Él libra, Él exalta y al final Él salva. Esa es la promesa, esa es la verdad, ese es el destino de quien elige el escondite del Altísimo, elige habitar, elige permanecer, elige confiar, porque el que habita nunca será sacudido. Y ahora, la pregunta que resuena en lo más profundo de cada corazón es: ¿tú eliges habitar en el escondite del Altísimo? Tú que has enfrentado tormentas, tú que has caminado por sendas inciertas, tú que te has perdido en las promesas del mundo, ¿estás listo para encontrar seguridad en la presencia de Dios? La respuesta está delante de ti. El escondite está abierto, la protección está garantizada, pero es una elección, es tu elección. No importa lo que hayas vivido hasta ahora, no importa el peso de las luchas que llevas, la promesa de Dios no falla. Él es fiel y nunca abandona a quien confía en Él. Y si deseas experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, si quieres vivir en seguridad, si quieres habitar bajo las alas del Altísimo, no retrases más esta decisión. Hoy, ante lo que hemos oído, toma esa decisión. Pon tu confianza en Dios. Entrega tu vida a Él. Elige habitar en el escondite del Altísimo, porque el que habita nunca será sacudido. Y ten la certeza de que, al hacerlo, serás guardado, protegido, y tendrás un futuro eterno con Él. El llamado está hecho, el refugio está a tu disposición. Ahora es hora de que tú respondas. Si deseas más fuerza para seguir en este camino, no olvides suscribirte, compartir este mensaje con quien necesita oírlo y permitir que más vidas encuentren refugio y seguridad en el Altísimo. No olvides dejar tu comentario abajo. Quiero saber cómo te sientes ahora y cómo esta promesa tocó tu corazón.